hacemos conexión entre la academia, que tiene Sudamericana en mitad de semana, y la selección sub-17, que tiene jugadores de Bolívar en esta categoría, una selección que se prepara para un mundial, y Never Cazón nos cuenta novedades y la actividad de juveniles de Bolívar y la selección sub-17. Claro que sí. Y de Bolívar de la primera, pensando en Copa Sudamericana. Mira, antes de cerrar eso, bueno, lo voy a instalar ahora, ¿no? Ya que estamos Sí, tocando, porque es jugador de Bolívar. Y hablamos de Fernando Mena de la sub-17. Contigo, Edson, quiero preguntarte lo siguiente. ¿Hay la posibilidad de que Mena se meta entre los centrales pensando en esa Copa Sudamericana ante la baja de Gariglo y la baja de Echeverría? El caso de Mena lo llevan como se dice en el fútbol, ¿no? De a poquito, quemando etapas, y de momento lo viene haciendo bien el jugador sub-17 que tiene Bolívar. Mira, cómo es el caso. Yo internamente les decía a ustedes, ¿no? A Fernando Mena lo conocí en el Nacional sub-15 que se jugó el 2023, en abril más o menos, en Beni, y donde jugaba para Santa Cruz, él, ¿no? Porque jugaba para Bolivia 2022 en ese entonces. Entonces, ahí lo conocí, le veo un zaguero central interesante, y ahora ya está jugando convocado. Ya tuvo varias convocatorias con Bolívar en la Copa Sudamericana, no solo así en el torneo local del fútbol boliviano, donde ya debutó. Y este pasado fin de semana fueron los jugadores con mejor puntuación en el partido, en el empate con Blooming, ¿no? Ese partido pendiente que tenían por Copa Bolivia. Entonces, y Fernando Mena de poquito va teniendo más minutos y aprovechando, más que tener minutos, aprovechando. Y tu pregunta es muy buena, Never. Yo creo que si bien, a ver, es un partido de alto voltaje, el de revancha con Cienciano, ¿no? Y a veces estos partidos, bien, te puedes tener la personalidad para demostrar de qué estás hecho, pero también por esa juventud y de saltar de golpe quizás te puede afectar. En ese caso, como tío, lo van llevando de poco a Mena, pero sí va a viajar, va a estar en la delegación que va a jugar en Cusco, porque Mena ya lo hizo contra Palestino, estuvo dentro de los convocados, fue a la banca de suplentes, y como tío, el jugador tarijeño tiene una muy buena consideración, está en los planes de Flavio Robato, y de a poquito lo van llevando al jugador tarijeño, que demuestra tener muy buenas condiciones. Su juego aéreo me gusta mucho de Fernando Mena, es un jugador con mucha fuerza, el juego aéreo, como te digo, es una amenaza, tanto en ataque. La verdad que en el Nacional Sub-15 yo vi un par de goles que convirtió, era un jugador a tomar la marca, muy peligroso. Así que me alegro por Fernando Mena, va a estar convocados, y no se descarta, obviamente, para titular, yo te digo, medio complicadito, porque lo quieren llevar de a poco, pero si el contexto del partido pide un zaguero central, no dudes que puede, que digo, Mena ha demostrado tener la personalidad de estar a la talla de un equipo grande como Bolívar. Bueno, completo entonces la información ahí cortito lo que señalaba Edson. A ver, Mena, bien lo remarca nuestro compañero Edson. La verdad, en este último tramo que está teniendo Fernando en consideración en la Academia Paceña, es un jugador ya para al menos ir en la banca de suplentes. ¿Qué pasó este fin de semana, concretamente en el partido contra Blumi? Estuvo de titular porque Bolívar alternó con equipo alterno, valga la redundancia de la palabra, pensando justamente en este partido que va a tener la revancha el día miércoles frente a Cienciano allá en Cusco. Y Fernando fue titular de los puntos más altos justamente que tuvo en cuanto a rendimiento Bolívar dentro de la cancha, jugó hasta el minuto 78, fue reemplazado, pero dejó buenas sensaciones, algunas obviamente donde se le escapaba por el tema de su corta edad y que aún le falta obviamente adaptación y ganar confianza cuando ingresa al terreno de juego, pero en otras, algunas barridas interesantes, en el cuerpo a cuerpo ganando buenas pelotas ahí en las divididas también, entonces, y tiene cosas interesantes el defensor y reitero, a pesar de su corta edad, ya ha mostrado del por qué es parte de la selección boliviana, categoría sub-17, que va a estar jugando el Mundial en el mes de noviembre y por qué también está en un club grande de Bolívar, porque el chico tiene un porte y un temple importante y lo demostró frente al partido con la Academia Cruceña allá en Montero. Luego, en cuanto a datitos de Fernando Mena, para ir repasando, compañeros, si les parece, en esta temporada 2025 jugó un total, bueno, estuvo presente en 4 partidos oficiales, ¿ya? Lleva acumulado de momento un total de 114 minutos, Fernando Mena. Así que, bueno, datitos para ir anotando de este jugador que, reiteramos, es hombre fundamental en la sub-17 de Bolivia y también
está siendo considerado en el esquema de Flavio Robato. Ahí, cortito de Fernando Mena, antes de avanzar al segundo, que es otro jugador también de Bolívar. No, bien, bien, bien. Buenas consideraciones. Sobre Mena, lo que nos adelantaba Matías respecto a ese proceso que tiene ya desde inferiores, siendo un destacado desde pequeño y hoy ya con un contexto físico privilegiado para su edad, ¿no? Que no hay, a ver, jugadores que con esa solvencia puedan así entrar a un partido de primera división y no notarse, si no te avisan, que es ni siquiera juvenil, el sub-17, ¿no? Dentro del campo de juego. Así que importante lo de Mena, compañero. Sí, 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 no, muy importante y me alegra por él. Y mira, yo te digo, me alegra por Mena, pero acá en Tarija no hay nada que envidiar. Hay zagueros centrales igual de muy buenas condiciones. Uno similar a él, te diría Matías Espinosa, igual de la misma categoría, ahora sub-17. Un zaguero que juega para Barritos, no me acuerdo acá en Tarija, pero igual es alto, muy buen juego aéreo, fuerte en la marca. La verdad que es muy talentoso. Claro que la exposición es muy distinto. Jugar a veces en los clubes de Santa Cruz te hace que es una vidriera mucho más importante a veces, ¿no? Y por eso que también muchos jugadores tarijeños terminan saltando a esos clubes por lo que significa la exposición que tiene, ¿no? O Always Ready, o Bolívar en su caso, ahora que tiene también su club en Santa Cruz. Así que, pero bueno, como te digo, aquí en Tarija hay zagueros centrales, la verdad, con muchas condiciones igual. Sí, a ver, pero no solamente para mí pasa por las condiciones que hay grandes talentos en Tarija y en todo el país, sino por el fútbol a veces es muy cruel y el tren pasa muy pocas veces. Es decir, Viru el día que debutó enchufó a Royal Party, lo retiró a Matraca Gutiérrez prácticamente en esa jornada. Mena está teniendo algunas oportunidades y está rindiendo, ¿no? A veces, obviamente, el fútbol da segundas oportunidades, pero es tan cruel que cuando te toca tienes ya la necesidad de brillar porque justamente hay otro que tiene las mismas condiciones que vos y te puede quitar el lugar. Y en ese sentido creo que Mena lo ha sabido aprovechar, por lo menos este fin de semana cuando se le dio la oportunidad a un equipo como Bolívar, donde tiene una hinchada que a veces, si no juegas bien un partido, al siguiente no está tan de acuerdo, que es un poco más exigente. Y en ese sentido yo creo que eso le rescato este fin de semana a Mena, ¿no? No, de ese lado no tengas duda que lo estás sabiendo aprovechar muy O bien, sea, Fernando Mena, ¿no? A lo que yo me iba es que a veces la exposición que tienen los clubes de jugar en inferiores, sea Bolivia 2022 o Máquina Celeste en Santa Cruz y otros clubes, o en su momento fue la Tawichi, ahora en La Paz o el Guarreri o el mismo Bolívar, es muy distinta que juegues acá, digamos, ¿no? De acá te pueden llevar a esos clubes, entonces no, la comparación es muy es grande, digamos, ¿no? La exposición es muy grande. Jugando en esos clubes de Santa Cruz en inferiores, te abre la ventana para que puedas saltar a un equipo de primera, ¿no? Entonces es muy distinto, pues te decía, no es lo mismo jugar acá en un equipo de inferiores de Tarija que lo estés haciendo en Santa Cruz. Ahí la exposición es mucho más fuerte y los chicos saltan más rápido, se acelera su proceso para llegar a un club de primera división. Pero después condiciones son casi las mismas, digamos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí entonces Fernando Mena en consideración y para seguir con el seguimiento de algunos jugadores de la sub-17, ya también nosotros calentando motores para ese mundial en Qatar en el mes de noviembre, te hablo de otro jugador también de Bolívar, Matías Espinosa, quien, defensor central, está en todo caso en España. Este fin de semana partió de Bolivia rumbo hasta España para integrarse a las filas del Girona en ese intercambio que tiene el convenio Bolívar con el Citigroup, ¿no? Y bueno, al igual que Erwin Vaca, al igual que Diego Arroyo, Matías Espinosa va a estar presente para tener entrenamientos y foguearse con el plantel del Girona de España a partir de justamente de hoy día lunes hasta el 31 de agosto. Todo este tiempo va a estar ganándose al menos cierta experiencia internacional. Creo que eso hay que remarcar, ¿no? Que este jugador está yendo obviamente a integrarse a un plantel rico, que está militando en la primera división de España, pero el objetivo principal es justamente que vaya a foguearse con esos entrenamientos para que tenga al menos esa experiencia internacional. Ya subió información, está ahí contento, feliz en sus redes sociales, justamente esperando dar lo mejor y darlo todo en esta experiencia internacional. Así que desde acá, el saludo para Matías Espinosa, jugador de Bolívar, jugador de la selección sub-17, que también tiene este tiempo para entrenarse en un equipo importante de España.
Marcador central de la selección boliviana sub-17 sigue un poco los pasos de lo que tuvo en su tiempo Diego Arroyo, hoy en el Shakhtar, jugador de las inferiores de Bolívar con su oportunidad en un equipo del Citigroup. Habrá que estar pendientes también de la evolución de este futbolista que, como dices, Never, tiene toda la... O sea, está muy encaminado en ser uno de los centrales o defensores, en todo caso, por la variedad que puede ofrecer en el próximo Mundial. Sí, sí, pensando en ese Mundial, es precisamente que este jugador también va a tener esa experiencia. Obviamente también pensando en Bolívar, ¿no? Bolívar, el mismo caso mencionabas de Diego Arroyo, quiere ver la experiencia en este jugador para en un futuro venderlo o cederlo a otro club para que siga en su crecimiento deportivo. Así que bueno, ahí entonces dos jugadores importantes de la selección sub-17. Ya estaremos recopilando más información, compañeros, también lo que fue de Tobías Zurita en el Platense, Denis Quicho en el Tomba, en Godoy Cruz. No, te voy a brindar un informe de lo que viene realizando el guardameta Jerónimo Gobea en Montevideo Wanderers. Vamos a hacer un seguimiento también, en especial también a Jesús Maraude, a Santos García, a Galvis. Entonces, hay muchos jugadores de la sub-17 que están proyectándose pensando en ese mundial. Y te diría que... Never, cortito, Galvis, cuando me mencionas, es un lateral izquierdo de No, Santa es Cruz. un volante en el medio campo, juega en el medio campo. José Galvis. Sí. Si no me equivoco, estuvo acá en Nacional Sub-16, bueno, para Santa Cruz. En ese momento era lateral izquierdo, no sé si era el mismo, un choquito, zurdo. Está siendo adaptado, te diré. El Galvis que conocemos en la selección sub-17, justamente ahí está en el medio campo. Mira, lo mismo que Sabja. ¿De qué jugaba Sabja al inicio, Matías? Sabja te jugaba de extremo por derecha, pero también te entraba como volante interno por su buena pegada y ese cambio de ritmo que era muy interesante. En el sudamericano fue utilizado de doble 5 o de acompañante del 5, digamos, ¿no? Sí. Y sí, lo que le hacía bueno a él, que tenía ese cambio de ritmo muy interesante, ese juego de piernas muy hábil, gambeta corta y buena pegada. Eso lo hacía distinto. Eso pasa en inferiores también, ¿no? Hay jugadores que van mutando su posición. Sí, se los va probando. Mucho más drástico que lo que pasa en primera, digamos, ¿no? Mira, ¿se acuerdan que señalabas en el anterior bloque que había jugadores de la sub-17 que pueden ser convocados y Galvis puede meterse en esa lista de invitados, ¿no? Precisamente. Sí, y yo te sumaría, Never, que la competencia está muy fuerte. En este microciclo van a venir un par más de jugadores de origen boliviano a competir con los que ya están, ¿no? Obviamente, Villegas es un seleccionador muy práctico, va a llevar a lo mejor que tiene. Y van en este próximo microciclo a aparecer algunos jugadores convocados de origen boliviano, los cuales en la portería, adelante, está interesante ahí la disputa y lo que también a los que están los impulsa a mantener su nivel, ¿no? Para no perder el puesto. Sí. Churo la sub-17.